Uno de los temas más interesantes que se nos plantean cuando vamos a adquirir una acción, o sea, en este caso, al decidir una inversión en una sociedad que está cotizada o listada en una bolsa, es saber qué derechos me persiguen o me asisten como accionistas. O sea, más allá de lo que puede ser el mero afán de lucro, que seguramente fue la primera que me movilizó en esta iniciativa. Por ejemplo, quiero saber si puedo asistir a una asamblea o una reunión de socios, si puedo votar en dicha reunión, qué ocurre con mis acciones si un día la sociedad decidiera deslistarse, es decir, retirarse del régimen. Por ello, resulta necesario contar con un enfoque de lo que es la sociedad anónima y de algunos aspectos básicos, tales como es el capital social y las acciones. Concepto de sociedad anónima. En cuanto a lo que llamamos sociedad anónima, no hay un concepto que esté definido claramente en un artículo de la ley, sino que el mismo surge de la interpretación del articulado de dicha legislación. En este caso estamos hablando de la Ley 19.550. Por ejemplo, vamos a señalar como rasgos tipificantes. Uno es que el capital está representado por acciones. Otro es la limitación de la responsabilidad de los socios a la integración de las acciones que se encuentran suscriptas. Esto significa que la responsabilidad de los socios se encuentra limitado a su participación accionaria. Pero además tendremos que señalar algunos otros caracteres que completan esta definición o este concepto. Uno es que las acciones están representadas en títulos libremente negociables, que le dan a sus tenedores la calidad de accionistas. Otro, la integración de sus órganos, que está absolutamente diferenciada y separada. Por un lado está lo que es el órgano de administración, que es el directorio que dirige a la sociedad, y por otro lado está el órgano de vigilancia o de fiscalización, que es la sindicatura o el consejo de vigilancia. Y finalmente deberíamos señalar que no existe una limitación en cuanto a lo que es la cantidad de socios. El capital social dijimos que es de vital importancia en lo que es el concepto de sociedad anónima, ya que caracteriza a la limitación de la responsabilidad de los socios a lo que va a ser su participación accionaria. El concepto de capital social es en realidad una abstracción técnico-jurídica, pero esta abstracción se traduce en una cifra y esta cifra representa el valor de los aportes iniciales efectuados por los socios. Por lo tanto, es un concepto, digamos, estático, un concepto que no requiere modificaciones, salvo en ciertos supuestos que están perfectamente determinados por la ley. Si pasamos a lo que es el patrimonio neto, vamos a ver que el patrimonio neto es, por el contrario, un concepto dinámico. Representa la diferencia positiva o negativa entre el conjunto de todos los bienes de la sociedad, es decir, lo que son sus activos, y las deudas de la misma, es decir, el pasivo. Como suele decirse, el patrimonio es la prenda común de los acreedores, es decir, es lo que va a respaldar a la sociedad frente a sus acreedores. Los acreedores van a contratar con la sociedad teniendo en cuenta justamente este patrimonio, ¿sí? Y este patrimonio va a coincidir con el capital social solo en el momento inicial, es decir, en la constitución de la sociedad. ¿Cómo se forma el capital social? El capital social se va formando a través de los aportes que realizan los socios, que deben consistir en bienes determinados y susceptibles de ejecución forzada y que se plasman en un contrato de suscripción. La suscripción debe ser total al momento del acto constitutivo, pero la integración puede ser parcial, con tal que el momento inicial sea al menos del 25%, y luego puede ir haciéndose la suscripción en forma escalonada en el término de 2 años. Los aportes que no sean en dinero en efectivo
sí deben ser integrados en forma total y solo pueden consistir en obligaciones de dar. Y para su evaluación se debe seguir una metodología específica que está señalada en la Ley de Sociedades. La mora en la integración de las acciones es automática y suspende el ejercicio de los derechos por parte de los accionistas que se encuentran en mora. ¿Qué pasa con esto que hablamos de las variaciones del capital social? Dijimos que el principio que el capital social es inmutable. Se encuentra específicamente determinado en el estatuto y cualquier variación dentro del capital social implica una variación del estatuto, salvo en ciertos supuestos que la ley determina. Aquí estamos hablando del principio de intangibilidad del capital social o de integridad del capital social. Esto significa que para su modificación es necesario cumplir los pasos y los requisitos que la ley de sociedades establece. Y esto es en interés tanto de terceros como de los propios socios. Así, la sociedad puede aumentar su capital social como consecuencia de distintas circunstancias que pueden afectar su vida empresarial. Por ejemplo, puede tratarse de buscar un mayor desarrollo de la sociedad, es decir, cuando la sociedad realiza una suscripción de acciones nuevas, buscando fondearse, que esta es una de las causas por las cuales la sociedad asiste o concurre al mercado de capitales. O puede tratarse de una alternativa para solucionar problemas económicos, como puede ser una sociedad que está inmersa en un proceso de reestructuración a causa de un default y entonces requiere como solución emitir acciones que va a entregar a sus acreedores o bien capitalizar deuda. O sea que estos son supuestos por los cuales la sociedad requiere o necesita fondos. Pero también hay casos en que el aumento de capital no requiere nuevos aportes o desembolsos en efectivos por parte de los accionistas o del público inversor. Y en este caso se trata de modificar cuentas que ya están dentro de lo que es el patrimonio neto, como sería el caso de un aumento por capitalización de cuentas de patrimonio neto, como puede ser reservas, prima de emisión, resultados no asignados o saldo de ajuste de capital. Es importante destacar que el aumento de capital debe ser decidido mediante una asamblea de accionistas. ¿Pero qué tipo de asamblea? Si estamos hablando de una asamblea ordinaria, estamos ante los supuestos que no requieren modificación del estatuto. Son los casos que el estatuto de la sociedad prevé ya el aumento del capital social hasta el quíntuplo. Pero podemos ir a la variante de la asamblea extraordinaria, es decir, donde sí se requiera una modificación del estatuto. Estos supuestos ocurre cuando, o bien, el estatuto no establece la posibilidad del aumento hasta el quíntuplo o el aumento de capital supera el quíntuplo. ¿Qué pasa con las sociedades abiertas, es decir, las sociedades que cotizan en bolsa? Bueno, acá estamos ante un supuesto especial. En este caso no se requiere modificación del estatuto social ni se requiere un límite específico. La asamblea puede delegar en el directorio y en la práctica así ocurre la emisión de acciones en una o más veces dentro de los años a contar desde la fecha de la celebración de la asamblea que decidió dicho aumento de capital. ¿Qué condiciones pueden delegarse? Bueno, hay varias que de acuerdo a la ley pueden delegarse en el directorio, es decir, no es necesario que de un primer momento el directorio fije la totalidad de las condiciones del aumento de capital, sino que puede delegar el plazo de implementación. En este caso, la ley establece que debe determinarse dentro de 2 años de celebrada la asamblea.